Cuando Escorpio comienza a perder la paciencia, las señales son tan sutiles como las corrientes subterráneas de un río que se preparan para desbordar. Este signo, regido por Plutón y Marte, maestros de la transformación y la intensidad, no se precipita hacia la confrontación abierta. Su naturaleza es estratégica, su fuerza reside en su capacidad de observar, analizar y maniobrar con precisión quirúrgica. En el inicio de su descontento, Escorpio mantendrá una fachada de calma imperturbable, una quietud inquietante que esconde un torbellino interno. Una de las primeras pistas es el cambio en su mirada. Los ojos de un Escorpio son famosos por su intensidad. Cuando algo les molesta, su mirada se vuelve aún más penetrante, casi como si intentaran escudriñar el alma de quien los enfrenta. Sus respuestas, que antes podían ser cálidas o ingeniosas, se vuelven breves, medidas y cargadas de subtexto. El silencio comienza a ocupar el espacio donde antes había palabras. Este no es un silencio pasivo, sino un arma cargada de intención, diseñada para incomodar y recalibrar el entorno. Escorpio es un maestro de las emociones, tanto las propias como las ajenas. Cuando pierde la paciencia, no reaccionará con impulsividad, sino que optará por estrategias que podrían pasar desapercibidas para aquellos menos atentos. Su lenguaje corporal puede volverse más rígido, sus movimientos más deliberados. Si siente que ha sido provocado o traicionado, comenzará a desplegar su arsenal de tácticas psicológicas, la manipulación sutil, las preguntas retóricas que socavan la confianza del otro, los silencios calculados que obligan a reflexionar. La paciencia de Escorpio es legendaria, pero cuando se agota por completo, el resultado es como una tormenta eléctrica que se desata tras un largo periodo de calor sofocante. No destruyen con el estruendo de un ataque físico o con insultos desmedidos, sino con la precisión devastadora de una mente que entiende profundamente las vulnerabilidades de su oponente. Escorpio no busca ganar una batalla, busca redefinir el terreno en el que se libra, asegurándose de que el adversario no vuelva a tener la oportunidad de desafiarlo. Su capacidad para destruir no es solo una cuestión de confrontación directa. Escorpio puede destruir a su adversario desde dentro, exponiendo sus inseguridades y defectos con una claridad implacable. Si se siente profundamente herido, puede cortar lazos de manera abrupta y definitiva, dejando una ausencia que pesa más que cualquier presencia. A veces, su forma de destruir es simplemente prosperar y brillar, demostrando que la persona que los subestimó no era esencial para su vida. Sin embargo, en su destrucción hay una lección oculta. Escorpio no actúa por malicia gratuita, lo hace para restaurar un equilibrio roto. Su intención no es arrasar por completo, sino transformar. Obliga a su adversario a enfrentarse a sus propios errores y debilidades, a mirar dentro de sí mismo y crecer a partir del caos. Para Escorpio, el final nunca es realmente el final, es el inicio de una nueva etapa, una oportunidad para renacer de las cenizas con mayor fuerza y claridad. Enfrentar la ira de un Escorpio no es algo que deba tomarse a la ligera, pero tampoco es algo que deba temerse de manera irracional. Escorpio respeta a quienes muestran integridad, autenticidad y valentía. Aunque su reacción puede parecer temible, es también una invitación a evolucionar, a demostrar que uno es digno de la intensidad que ellos traen al mundo. Su desafío es un recordatorio de que en la vida, las pruebas más difíciles son las que nos forjan, y que incluso bajo la presión más extrema, podemos encontrar el poder de transformarnos en algo más fuerte, más puro y más auténtico. El verdadero poder de Escorpio radica en su profundo entendimiento de las emociones humanas, un conocimiento que no solo utiliza para protegerse, sino también como una herramienta para calibrar su entorno y actuar con precisión quirúrgica. Escorpio no solo percibe lo que se dice, sino también lo que se oculta entre líneas, lo que no se atreve a ser expresado. Su intuición es afilada como una hoja, y su paciencia se entrelaza con una capacidad casi sobrenatural de esperar el momento exacto para actuar. Cuando sienten que están perdiendo la paciencia, no actúan como una tormenta súbita, sino como un volcán que acumula energía en sus profundidades, modulando cuidadosamente cada paso para asegurarse de que su respuesta sea tan efectiva como irreversible. Un aspecto clave que a menudo se pasa por alto es cómo Escorpio maneja sus propias emociones durante este proceso. Aunque son famosos por su intensidad, también son maestros en contenerla cuando es necesario. Cada palabra, gesto o decisión está calculado para maximizar el impacto y minimizar la exposición de sus propias vulnerabilidades. Escorpio nunca permitirá que su oponente vea el alcance completo de su furia o frustración, esa es una carta que guardan celosamente. En lugar de eso, prefieren operar desde un lugar de aparente calma, dando la impresión de que están inmutables, incluso cuando están al borde de una explosión emocional.
Cuando Escorpio pierde la paciencia, no solo afecta la dinámica emocional de una interacción, también afecta el ambiente que lo rodea. Tienen una presencia magnética que puede alterar el equilibrio de cualquier situación. Su energía, incluso en su estado más contenido, irradia una intensidad que es imposible de ignorar. Esta intensidad puede hacer que quienes los rodean se sientan inquietos, como si estuvieran caminando sobre hielo delgado. Escorpio no necesita levantar la voz o ser explícito en sus intenciones, su mera presencia es suficiente para transmitir un mensaje poderoso. Otro aspecto fascinante es cómo Escorpio utiliza su memoria como una herramienta para su reacción. Este signo tiene una capacidad prodigiosa para recordar detalles, conversaciones y gestos que otros podrían considerar insignificantes. Cuando llega el momento de actuar, Escorpio reúne todas esas piezas en un mosaico perfecto que utiliza para golpear donde más duele. Este no es un acto de crueldad gratuita, sino de justicia según su propio código, una respuesta calculada y proporcional a lo que consideran una ofensa o traición. Escorpio también es hábil en el uso del desapego emocional como una forma de ejercer poder. Una vez que han decidido que alguien ha cruzado una línea, pueden cortar los lazos con una frialdad que desconcierta a quienes los rodean. Este desapego no es una señal de indiferencia, sino una demostración de control absoluto sobre sus emociones. Para Escorpio, alejarse es una declaración de que no necesitan a nadie que no respete su profundidad y su intensidad. Es un recordatorio de que su valor no está definido por quienes los rodean, sino por su propia fortaleza interna. En el proceso de destruir, si es que eligen hacerlo, Escorpio no solo busca vencer, busca transformar. Este signo no actúa desde un deseo superficial de venganza, sino desde un impulso más profundo de equilibrar las energías. En su mente, destruir a alguien no significa aniquilarlo físicamente ni arruinar su vida de manera trivial, significa enfrentarlo a la verdad que ha estado evitando. Escorpio tiene la capacidad de sacar a la luz las partes más oscuras y ocultas de una persona, obligándola a enfrentarlas de manera ineludible. Es un acto que puede parecer cruel, pero que también tiene un matiz de justicia poética, obligar a otros a ver lo que realmente son, sin máscaras ni excusas. Sin embargo, el poder destructivo de Escorpio no siempre es dirigido hacia los demás. En ocasiones, ese mismo poder se dirige hacia sí mismos, en un proceso interno de transformación y renacimiento. Escorpio no teme destruir lo que es, incluso si eso significa pasar por un periodo de dolor extremo, porque entiende que la destrucción es solo un preludio para la creación. Esta es una de las lecciones más poderosas que Escorpio enseña, incluso a través de sus momentos más intensos de confrontación. El verdadero poder no reside en evitar la destrucción, sino en abrazarla como una parte necesaria del crecimiento. Finalmente, es importante destacar que la intensidad de Escorpio no es algo que deba ser temido en sí mismo, sino comprendido. Escorpio no busca conflicto por el simple hecho de tenerlo, ni destruye por un placer sádico. Su intensidad y su capacidad para confrontar a los demás, incluso en sus peores momentos, son un reflejo de su deseo de autenticidad, de profundidad y de conexiones significativas. En el fondo, Escorpio anhela un mundo donde las relaciones sean verdaderas, donde las emociones no se oculten tras máscaras, y donde cada persona sea capaz de enfrentar su propia sombra y salir fortalecida. Este es el regalo de Escorpio, incluso cuando parece estar en su fase más oscura, la oportunidad de crecer, de transformarse y de emerger más fuerte de lo que nunca antes se había imaginado. La complejidad de Escorpio en el proceso de perder la paciencia no solo reside en su habilidad para reaccionar de manera calculada, sino también en cómo transforma su percepción del mundo a medida que evoluciona la situación. Escorpio tiene una profunda conexión con los ciclos de la naturaleza y con la idea de renacimiento. Para ellos, cada desafío o confrontación es una oportunidad para despojarse de viejas capas y emerger más fuerte. Sin embargo, este proceso no es lineal ni simple, ya que está profundamente entrelazado con su habilidad para sumergirse en las emociones más oscuras sin temor a perderse en ellas. Cuando la paciencia de Escorpio se agota, lo que realmente ocurre es una reorganización interna, un reequilibrio de prioridades y una redefinición de las relaciones. Uno de los aspectos menos explorados de la pérdida de paciencia de Escorpio es su conexión con el concepto de control. Para Escorpio, el control no es simplemente una herramienta para dominar a los demás, sino una forma de protegerse de la vulnerabilidad. Su reacción ante la frustración o la traición no surge de un lugar de debilidad, sino de un deseo de retomar el control sobre una situación que sienten que se está desviando de su curso natural. Esta necesidad de control no es negativa en sí misma, es una manifestación de su capacidad para navegar incluso los terrenos más caóticos con una dirección clara y un propósito definido.
Cuando sienten que están perdiendo el control, su respuesta es doble. Primero, recalibran internamente, evaluando qué elementos pueden ser recuperados, luego, actúan externamente, asegurándose de que cada movimiento tenga un impacto duradero. El simbolismo del escorpión, su animal tótem, revela mucho sobre la forma en que Escorpio procesa su descontento. El escorpión es una criatura paciente, que observa y espera el momento exacto para atacar. Pero también es un ser que, si se siente acorralado, puede usar su veneno para protegerse, incluso a costa de sí mismo. De la misma manera, Escorpio no es alguien que actúe precipitadamente, sus reacciones son meticulosamente pensadas y, en muchos casos, están destinadas no solo a resolver un conflicto inmediato, sino también a enviar un mensaje más profundo y duradero. Este mensaje puede ser tan simple como no me subestimes o tan complejo como una lección destinada a cambiar la perspectiva del otro. Otro aspecto fascinante de Escorpio es su relación con el poder emocional. Escorpio entiende que las emociones son la fuerza más poderosa en cualquier interacción humana, y por lo tanto, utiliza esta comprensión no solo para protegerse, sino también para influir en quienes lo rodean. Cuando pierden la paciencia, no reaccionan con una explosión emocional descontrolada, en cambio, manipulan la dinámica emocional del entorno para crear un cambio que favorezca su posición. Esto no siempre significa manipulación en el sentido negativo, sino una habilidad innata para leer la energía de una situación y redirigirla según sea necesario. En este proceso, Escorpio no solo confronta a otros, sino que también se enfrenta a sí mismo, evaluando constantemente si sus reacciones están alineadas con su verdadero propósito. El impacto de la pérdida de paciencia de Escorpio no se limita a las personas directamente involucradas. Su intensidad tiene un efecto dominó que puede transformar grupos enteros, ya que su energía magnética influye en todos los que están dentro de su esfera. Escorpio es como un epicentro emocional, cuando algo altera su equilibrio, las ondas de ese cambio se sienten mucho más allá de lo inmediato. Esto es especialmente evidente en entornos profesionales o familiares, donde su presencia puede ser tanto un catalizador de conflictos no resueltos como una fuerza para la resolución y el crecimiento colectivo. Una característica menos obvia pero igualmente significativa es cómo Escorpio utiliza el tiempo como un aliado en sus reacciones. Para Escorpio, el tiempo no es un enemigo, sino un recurso invaluable que les permite planificar, observar y ejecutar con una precisión casi implacable. Si alguien los ha traicionado o provocado, Escorpio no siente la necesidad de reaccionar de inmediato. Puede esperar días, semanas o incluso años para elegir el momento adecuado, el lugar adecuado y las circunstancias adecuadas para actuar. En este sentido, su pérdida de paciencia no es un evento explosivo, sino una evolución calculada que culmina en un desenlace que difícilmente puede ser ignorado. La intensidad de Escorpio también se refleja en su relación con el concepto de justicia. Para ellos, la justicia no es simplemente un equilibrio superficial de acciones, sino una fuerza universal que debe ser restaurada cuando se rompe. Si sienten que han sido objeto de una injusticia, su reacción no es solo personal, es también una declaración sobre lo que consideran correcto y ético. En este proceso, Escorpio se convierte en una especie de juez y verdugo, no porque disfrute de este papel, sino porque siente que es su responsabilidad corregir lo que está mal. Este sentido de justicia puede ser tanto una fortaleza como una carga, ya que implica una constante lucha interna por equilibrar su necesidad de actuar con su deseo de no perderse en la oscuridad que a veces acompaña a estas situaciones. Finalmente, uno de los aspectos más inspiradores de Escorpio es su capacidad para transformarse y evolucionar incluso después de las experiencias más difíciles. A diferencia de otros signos que pueden quedarse atrapados en el dolor o el resentimiento, Escorpio utiliza cada desafío como un combustible para su propio renacimiento. Su capacidad para perder la paciencia, actuar y luego reconstruirse es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para emerger más fuerte, más sabio y más auténtico. En este sentido, Escorpio no solo destruye, también construye, no solo para sí mismo, sino para quienes tienen la valentía de enfrentarlo y aprender de su intensidad. En el universo de Escorpio, la pérdida de paciencia es un fenómeno complejo que opera en múltiples niveles: psicológico, emocional, energético y espiritual. Este signo no experimenta el descontento de forma superficial ni transitoria, cada irritación o conflicto es absorbido, procesado y transformado en una experiencia que contribuye a su crecimiento y a la comprensión más profunda de su entorno. Pero para entender plenamente la dinámica de Escorpio, cuando la paciencia comienza a desmoronarse, es necesario explorar dimensiones más sutiles y menos evidentes de su personalidad y reacciones.
Escorpio posee una relación singular con el poder y la vulnerabilidad, dos fuerzas que, lejos de estar en oposición, se entrelazan para definir su esencia. Cuando pierden la paciencia, no se trata simplemente de una reacción emocional, sino de una reafirmación de su poder en un contexto donde sienten que han sido vulnerables o expuestos. La pérdida de paciencia, en este caso, se convierte en una forma de recuperar el equilibrio interno. Esto no significa que Escorpio sea impermeable al dolor o la frustración, al contrario, sienten intensamente cada ofensa, pero canalizan esas emociones hacia una respuesta calculada que reafirma su fuerza y su capacidad para dominar las circunstancias. El proceso interno que experimenta Escorpio al perder la paciencia es tan complejo como fascinante. En lugar de sucumbir al caos interno que podría generar una provocación, Escorpio convierte ese caos en orden. Utilizan su habilidad para analizar las emociones, las propias y las ajenas, para desglosar la situación en sus componentes más básicos, identificando no solo las causas del conflicto, sino también las motivaciones ocultas de quienes lo rodean. Este análisis les permite no solo entender la situación con claridad, sino también anticipar los movimientos de los demás, colocándose siempre un paso adelante en cualquier interacción. Un aspecto profundamente intrigante de Escorpio es su habilidad para proyectar energía emocional de manera consciente e intencionada. Cuando sienten que han llegado al límite de su paciencia, no solo actúan, sino que crean una atmósfera emocional que puede ser tan envolvente como intimidante. Esta proyección de energía no es necesariamente agresiva, puede ser una mezcla de intensidad, certeza y presencia que deja una impresión duradera en quienes los enfrentan. En muchos casos, esta energía es suficiente para disuadir a un oponente o para cambiar la dinámica de una situación sin necesidad de un conflicto abierto. Es como si Escorpio estuviera rodeado de un campo energético que refleja su estado interno y lo amplifica para influir en su entorno. La capacidad de Escorpio para regenerarse después de un conflicto o una experiencia que agote su paciencia es otra dimensión poco explorada pero profundamente significativa. Este signo no solo soporta el dolor y la tensión, los transforma en una fuente de poder. La metáfora del ave fénix renaciendo de sus cenizas no es una exageración, sino una descripción precisa de cómo Escorpio enfrenta los momentos de mayor desafío. Cada vez que experimentan una ruptura en su paciencia o un conflicto que los empuja al límite, emergen de la experiencia más fuertes, más sabios y más determinados que antes. Este ciclo constante de destrucción y renovación es una de las características más inspiradoras de Escorpio y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay potencial para el renacimiento. Una faceta más sutil pero igualmente poderosa de Escorpio es su relación con el silencio y la pausa. A diferencia de otros signos que pueden recurrir al enfrentamiento verbal o a explosiones emocionales cuando pierden la paciencia, Escorpio utiliza el silencio como una herramienta estratégica. Este silencio no es vacío ni pasivo, está cargado de significado y propósito. Al permanecer en silencio, Escorpio obliga a los demás a enfrentar su propio comportamiento, a llenar el vacío con sus propias inseguridades y a reflexionar sobre lo que ha llevado a ese momento de tensión. Este uso deliberado del silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra, ya que crea un espacio donde las emociones y las dinámicas subyacentes quedan expuestas. La relación de Escorpio con el perdón y el rencor también merece una exploración más profunda. Aunque a menudo se les percibe como personas que guardan rencor indefinidamente, la realidad es más matizada. Escorpio no perdona ni olvida con facilidad, pero no porque disfruten del resentimiento, sino porque ven el perdón como un proceso transformador que requiere autenticidad y arrepentimiento genuino. Cuando deciden perdonar, no lo hacen a la ligera, ese acto implica un cambio profundo en su percepción de la persona o la situación, y es un testimonio de su capacidad para superar incluso las heridas más profundas. Sin embargo, si sienten que el arrepentimiento no es sincero o que las circunstancias no han cambiado, Escorpio no dudará en mantener su distancia y protegerse de futuras heridas. El legado emocional que deja Escorpio en quienes los rodean es otro aspecto digno de mención. Incluso cuando pierden la paciencia, sus acciones y palabras están diseñadas para tener un impacto duradero. No buscan simplemente resolver un conflicto momentáneo, quieren dejar una marca, una lección o una transformación que resuene mucho después de que el momento haya pasado. Para quienes tienen la capacidad de entender este mensaje, la interacción con Escorpio puede ser una experiencia transformadora, un catalizador para el crecimiento personal y la introspección. Escorpio también tiene una conexión intrínseca con lo oculto y lo misterioso, lo que les da una ventaja única en situaciones de conflicto. Saben cómo trabajar en las sombras,
cómo influir en el curso de los eventos sin ser vistos y cómo utilizar su conocimiento de los aspectos más oscuros del alma humana para cambiar el equilibrio de poder. Este dominio de lo oculto no es necesariamente manipulador, es una expresión de su capacidad para operar en niveles que otros no pueden percibir, lo que les da una ventaja inigualable en cualquier interacción. En última instancia, la pérdida de paciencia de Escorpio no es un signo de debilidad ni una falla en su carácter. Es una expresión de su naturaleza profundamente humana y de su capacidad para enfrentar, transformar y superar los desafíos. A través de cada interacción, cada conflicto y cada momento de tensión, Escorpio nos recuerda la importancia de abrazar la intensidad de la vida, de enfrentar nuestras sombras con valentía y de emerger de cada experiencia más fuertes, más auténticos y más conectados con nuestro verdadero propósito. Su historia no es solo la de un signo que reacciona, sino la de un espíritu que transforma todo lo que toca, dejando una huella imborrable en el mundo que lo rodea. La esencia de Escorpio contiene capas profundas y arquetípicas que revelan dimensiones fascinantes cuando se desentrañan en situaciones donde la paciencia se pone a prueba. Más allá de lo emocional y lo estratégico, Escorpio también encarna una conexión intrínseca con las energías universales de transformación, un vínculo que les otorga una percepción singular sobre la naturaleza del conflicto y la resolución. Este signo, regido por Marte y Plutón, representa tanto la acción decisiva como el poder de las fuerzas ocultas que operan bajo la superficie. Su capacidad para navegar entre estas dualidades les permite abordar los momentos críticos con una combinación de intensidad y profundidad que pocos pueden igualar. Cuando Escorpio pierde la paciencia, no solo enfrentan a las personas o situaciones externas, también se enfrentan a sí mismos. Esta lucha interna es parte de un proceso constante de autoevaluación, donde cada desencuentro se convierte en una oportunidad para redefinir su identidad y propósito. Para Escorpio, la pérdida de paciencia no es un simple acto de reacción, es un evento cargado de significado y simbolismo. Cada conflicto es visto como una pequeña muerte, una oportunidad para destruir una parte de su antigua forma de ser y renacer con una versión más fuerte y auténtica de sí mismos. Este proceso de muerte y renacimiento, repetido a lo largo de sus vidas, no solo los fortalece, sino que también les otorga una sabiduría única sobre la naturaleza cíclica de la existencia. La intensidad emocional de Escorpio es una fuerza poderosa que trasciende lo personal y puede ser percibida incluso a nivel colectivo. Este signo tiene una habilidad inusual para canalizar la energía emocional de un grupo o una comunidad, absorbiendo tanto la positividad como la negatividad y utilizándola como combustible para su propio propósito. Cuando pierden la paciencia en un entorno colectivo, su reacción no es solo una expresión de su descontento, sino una fuerza catalizadora que puede transformar el estado emocional de todos los involucrados. Este papel como transformadores emocionales les otorga un poder inmenso, pero también una responsabilidad que llevan consigo de manera consciente o inconsciente. Escorpio también posee una relación única con el concepto del destino y el libre albedrío. Este signo, que a menudo parece moverse entre lo predestinado y lo que crean con sus propias acciones, entiende que cada interacción y cada desafío tiene un propósito en el esquema más amplio de las cosas. Cuando pierden la paciencia, no ven esto como un fracaso de su autocontrol, sino como una señal de que algo más grande está en juego. Este entendimiento profundo de la interconexión de los eventos los lleva a abordar cada situación con una perspectiva que combina lo práctico con lo espiritual, permitiéndoles encontrar significado incluso en los momentos más caóticos. Un aspecto que rara vez se menciona es la conexión de Escorpio con la vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Mientras que otros signos pueden ver la vulnerabilidad como una debilidad, Escorpio la percibe como una herramienta poderosa para la autenticidad y la transformación. Aunque protegen ferozmente su núcleo emocional, también reconocen que, en ciertos momentos, mostrar su lado más vulnerable puede ser un acto de valentía que desarma a los demás y establece una conexión más profunda. Este entendimiento les permite manejar las situaciones de conflicto con una complejidad emocional que va más allá de la simple confrontación o la venganza. El uso del simbolismo en la mente de Escorpio es otro aspecto fascinante. Este signo no solo opera en el plano de la lógica y la emoción, sino también en el de los arquetipos y los significados ocultos. Cada gesto, cada palabra y cada acción que toman en momentos de tensión está cargado de un simbolismo que solo quienes están atentos pueden percibir plenamente. Por ejemplo, una decisión aparentemente trivial puede estar destinada a enviar un mensaje profundo y duradero que resuene mucho más allá del momento presente. Esta habilidad para operar en múltiples niveles de significado les permite ejercer una influencia que es tanto directa como sutil, creando un impacto que perdura mucho después de que el conflicto haya terminado.
La conexión de Escorpio con lo oculto y lo invisible también les otorga una percepción única de las dinámicas de poder. Este signo comprende que el verdadero poder no siempre se manifiesta de manera obvia o explícita, a menudo, se encuentra en las corrientes subterráneas que moldean los eventos desde las sombras. Cuando pierden la paciencia, no solo reaccionan al nivel visible del conflicto, sino que también trabajan para alterar estas corrientes invisibles, asegurándose de que los resultados sean mucho más significativos de lo que parecen en la superficie. Este enfoque estratégico les permite no solo resolver el problema inmediato, sino también moldear las circunstancias futuras a su favor. El proceso de sanación de Escorpio después de un conflicto o una pérdida de paciencia es profundamente transformador y está íntimamente relacionado con su capacidad para trascender el dolor. Este signo no evita el sufrimiento ni intenta minimizarlo, en cambio, lo enfrentan de frente, permitiendo que los transforme de maneras que otros signos podrían encontrar intimidantes. Para Escorpio, cada herida es una puerta a un entendimiento más profundo de sí mismos y del mundo que los rodea. Esta relación con el dolor no solo les otorga una fortaleza emocional inigualable, sino que también los convierte en guías naturales para otros que están atravesando sus propias crisis. Escorpio, en última instancia, nos enseña que la paciencia no es infinita, pero que su pérdida no tiene por qué ser destructiva en el sentido más superficial. En manos de este signo, incluso la reacción más intensa y apasionada se convierte en una herramienta para el crecimiento, la transformación y la creación de un equilibrio más auténtico. La profundidad de su alma, su conexión con las fuerzas más oscuras y luminosas de la existencia, y su capacidad para emerger renovados una y otra vez los convierten en un recordatorio vivo de que incluso en los momentos de mayor desafío, hay un propósito y una oportunidad para la evolución. La naturaleza de Escorpio, cuando se examina más profundamente, revela un entramado de características que van más allá de lo evidente, tocando aspectos casi míticos de su interacción con el mundo y consigo mismos. Entre estas dimensiones, uno de los elementos menos explorados es su habilidad para integrar las polaridades del ser, luz y oscuridad, creación y destrucción, amor y poder. En el contexto de perder la paciencia, esta integración de opuestos se convierte en una danza delicada, donde cada movimiento tiene el potencial de alterar el equilibrio no solo en su entorno inmediato, sino también en su propio desarrollo interno. Escorpio entiende, de manera casi instintiva, que el conflicto no es simplemente un obstáculo que debe ser superado, sino un proceso necesario para la evolución. Cada vez que su paciencia se ve probada, reconocen en el desafío una chispa que puede iluminar verdades más profundas sobre ellos mismos y sobre los demás. Esta actitud convierte su relación con la tensión en algo casi alquímico, un laboratorio interno donde las emociones crudas, como la ira, el resentimiento o la frustración, son destiladas y transformadas en insights, lecciones y, en última instancia, en una mayor sabiduría. La conexión de Escorpio con los ritmos cósmicos y la naturaleza cíclica de la vida les otorga una percepción única del tiempo en los momentos de tensión. Para ellos, el tiempo no es lineal ni limitado, es un flujo continuo donde cada momento contiene tanto el pasado como el potencial del futuro. Cuando pierden la paciencia, no reaccionan simplemente en función de lo inmediato, su respuesta está informada por una comprensión más amplia de las consecuencias a largo plazo. Esto les permite actuar de manera estratégica, asegurándose de que cada palabra, cada gesto y cada decisión tenga un impacto sostenido, que resuene mucho después de que el conflicto haya pasado. Un aspecto menos obvio pero profundamente influyente de Escorpio es su capacidad para catalizar transformaciones en los demás. Su intensidad y profundidad emocional actúan como un espejo, obligando a quienes los rodean a enfrentarse a sus propias verdades, miedos y deseos más ocultos. Cuando pierden la paciencia, este efecto se amplifica, ya que su energía emocional se vuelve imposible de ignorar. Esto no siempre es fácil de manejar para quienes interactúan con ellos, ya que puede generar incomodidad o incluso resistencia. Sin embargo, para quienes son lo suficientemente valientes como para aceptar este proceso, la interacción con Escorpio puede ser una experiencia profundamente transformadora, que impulsa el crecimiento personal y la autocomprensión. La relación de Escorpio con el poder es otra faceta que merece una exploración más profunda. Para ellos, el poder no es simplemente una cuestión de dominio externo, es una fuerza interna que se alimenta de su capacidad para enfrentar y superar sus propios miedos y limitaciones. Cuando su paciencia se agota, esta relación con el poder se manifiesta en su habilidad para mantener el control interno incluso en las situaciones más caóticas. No importa cuán intensa sea la tormenta emocional que puedan estar experimentando, Escorpio se asegura de que su núcleo permanezca intacto, protegiendo su esencia y utilizando el conflicto como una oportunidad para reforzar su propia resiliencia.
El simbolismo del veneno del escorpión también ofrece una perspectiva interesante sobre su naturaleza en los momentos de tensión. El veneno, lejos de ser solo un arma de ataque, también tiene propiedades curativas en el contexto adecuado. De manera similar, las palabras y acciones de Escorpio, aunque pueden parecer destructivas en un primer momento, a menudo contienen una semilla de verdad o una lección que tiene el potencial de sanar y transformar. Este dualismo entre el daño y la sanación es una constante en la forma en que Escorpio interactúa con el mundo, y se manifiesta de manera especialmente potente cuando su paciencia se ve agotada. Escorpio también tiene una relación única con los límites, tanto los propios como los de los demás. Son maestros en identificar hasta dónde pueden llegar en una situación antes de cruzar una línea que consideran inaceptable. Este entendimiento de los límites les otorga una ventaja en los conflictos, ya que saben exactamente cómo presionar sin excederse, cómo llevar una situación al punto de ruptura sin perder completamente el control. Sin embargo, cuando sienten que sus propios límites han sido traspasados, su reacción puede ser rápida y contundente, recordando a quienes los rodean que no toleran la falta de respeto o la traición. La espiritualidad intrínseca de Escorpio es otro elemento clave que influye en cómo manejan la pérdida de paciencia. Aunque a menudo se les asocia con lo terrenal y lo emocional, Escorpio tiene una conexión profunda con lo trascendental y lo espiritual. En los momentos de mayor tensión, esta conexión actúa como una brújula interna que les permite mantener su propósito y su dirección, incluso cuando las emociones están en su punto más alto. Este aspecto espiritual también les ayuda a encontrar sentido en los conflictos, viéndolos no como eventos aislados, sino como parte de un plan mayor que contribuye a su evolución personal y colectiva. Finalmente, la capacidad de Escorpio para reinventarse después de un conflicto es una de sus características más impresionantes. Mientras que otros signos pueden quedar atrapados en el resentimiento o el dolor, Escorpio utiliza cada experiencia difícil como un trampolín hacia una versión más fuerte y auténtica de sí mismos. Este proceso de reinvención no es solo un acto de supervivencia, es una declaración de su compromiso con la vida en todas sus complejidades. Al final, la pérdida de paciencia de Escorpio no es un fracaso ni una debilidad, sino una manifestación de su profunda humanidad y su capacidad para abrazar, transformar y trascender incluso los desafíos más intensos. Escorpio posee una capacidad única para sumergirse en el misterio de las motivaciones humanas, y esta habilidad es crucial en el contexto de cómo maneja la pérdida de paciencia. Más allá de las reacciones visibles, Escorpio realiza un análisis profundo e intuitivo de las dinámicas subyacentes en cualquier situación. Esto no solo implica evaluar las palabras o acciones de los demás, sino también comprender las energías, intenciones y posibles desequilibrios que se esconden tras ellas. Este enfoque les permite actuar con precisión quirúrgica en momentos de tensión, abordando no solo el conflicto en la superficie, sino también sus raíces ocultas. Esta habilidad para percibir lo que otros ignoran los convierte en estrategas naturales, capaces de desactivar o intensificar una situación según lo consideren necesario. Un aspecto aún más profundo de Escorpio es su conexión intrínseca con el concepto de metamorfosis. No solo se transforman a sí mismos a través de las experiencias, sino que también tienen el poder de catalizar transformaciones en los demás. Esto se manifiesta de manera particular en los momentos en que pierden la paciencia. Su intensidad y su energía emocional pueden actuar como un detonante para que otros enfrenten sus propias sombras, reconozcan sus errores o crezcan más allá de sus limitaciones actuales. Aunque esta transformación puede ser incómoda o incluso dolorosa, quienes atraviesan este proceso con Escorpio suelen emerger más fuertes, más auténticos y más alineados con su propósito. Escorpio también tiene una relación singular con la energía emocional colectiva. A diferencia de otros signos que pueden sentirse abrumados por las emociones de los demás, Escorpio las absorbe y las utiliza como una fuente de información y poder. En los momentos de conflicto, esta conexión con la energía colectiva les permite comprender las dinámicas más amplias que están en juego, viendo patrones y conexiones que otros pasan por alto. Esto les da la capacidad de intervenir de manera efectiva no solo en el nivel interpersonal, sino también en el nivel grupal o sistémico, moldeando el flujo de eventos para alinearlo con sus objetivos. El concepto de lealtad, tan central en la vida de Escorpio, también juega un papel crucial en su manejo de la paciencia. Para Escorpio, la lealtad no es simplemente un acto de fidelidad externa, sino un compromiso profundo con las personas y causas que consideran dignas de su energía y dedicación. Cuando sienten que esta lealtad es traicionada, su reacción puede ser intensa, pero también reflexiva. No se trata solo de responder al dolor de la traición, es una reafirmación de sus valores y de lo que están dispuestos a tolerar en sus relaciones.
Esta actitud los convierte en defensores inquebrantables de la autenticidad y la reciprocidad, recordando a quienes los rodean la importancia de actuar con integridad y respeto mutuo. La conexión de Escorpio con el poder de las palabras merece una atención particular. Mientras que otros signos pueden subestimar el impacto de lo que dicen, Escorpio comprende profundamente que las palabras son herramientas que pueden sanar, inspirar o destruir. Cuando pierden la paciencia, cada palabra que pronuncian está cargada de intención y significado. No hablan por hablar, cada frase está diseñada para transmitir un mensaje específico, ya sea para señalar una verdad incómoda, establecer un límite o provocar una transformación. Este uso consciente del lenguaje les da una ventaja en cualquier interacción, permitiéndoles influir en los demás de maneras que a menudo pasan desapercibidas hasta mucho después del intercambio. El papel de Escorpio como protectores de lo sagrado es otro aspecto que no siempre se reconoce. Este signo tiene una conexión innata con lo que consideran valioso, ya sea en términos emocionales, espirituales o materiales. Cuando pierden la paciencia, a menudo es porque sienten que algo sagrado ha sido amenazado o profanado. Esta reacción no es simplemente una cuestión de orgullo o ego, es una expresión de su profundo sentido de responsabilidad hacia aquello que valoran. Su intensidad en estos momentos no es una señal de debilidad, sino una muestra de su compromiso con la protección y preservación de lo que consideran esencial. La capacidad de Escorpio para reinventarse después de un conflicto o una pérdida de paciencia también incluye un elemento de reconciliación interna. Este signo no teme enfrentarse a sus propios errores, debilidades o sombras. De hecho, ven este proceso como una parte esencial de su crecimiento. Después de un momento de tensión, Escorpio no solo evalúa lo que sucedió en el nivel externo, también se sumerge en un proceso de introspección que les permite aprender de la experiencia y ajustarse a las nuevas realidades. Este ciclo constante de autoevaluación y ajuste los convierte en individuos increíblemente resilientes y adaptativos, capaces de prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. La relación de Escorpio con el control es otro aspecto que merece ser explorado. Este signo no busca controlar a los demás por el simple deseo de dominio, su necesidad de control surge de un deseo más profundo de crear estabilidad y significado en un mundo que a menudo parece caótico. Cuando pierden la paciencia, puede ser porque sienten que este equilibrio ha sido amenazado. Sin embargo, su reacción no es simplemente restaurar el orden, buscan reconfigurar la situación de una manera que refleje sus valores y su visión del mundo. Esta actitud los convierte en agentes de cambio, capaces de transformar incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para el crecimiento y la evolución. Finalmente, Escorpio tiene una relación única con la memoria emocional. A diferencia de otros signos que pueden dejar atrás las emociones negativas una vez que el conflicto ha terminado, Escorpio lleva consigo las lecciones y las cicatrices de cada experiencia. Estas memorias no son un peso para ellos, son un recordatorio de su viaje, de las batallas que han librado y de las victorias que han obtenido. Este archivo interno de emociones y experiencias les da una profundidad y una sabiduría que trasciende lo inmediato, permitiéndoles abordar cada nuevo desafío con una perspectiva más rica y matizada. En última instancia, esta capacidad para transformar el pasado en una fuente de fortaleza y conocimiento es una de las características más poderosas y distintivas de Escorpio, y es lo que les permite emerger de cada desafío con una claridad y un propósito renovados. Escorpio es un signo profundamente conectado con la dualidad inherente de la existencia, algo que le permite explorar dimensiones de la experiencia humana que a menudo pasan desapercibidas para otros. Esta dualidad, que abarca tanto lo luminoso como lo oscuro, se manifiesta de maneras sutiles pero poderosas en momentos en que su paciencia se agota. No se trata simplemente de una pérdida de control, sino de una revelación de las múltiples capas de su ser. Este proceso puede ser tan interno como externo, ya que Escorpio no solo evalúa la situación que desencadena su frustración, sino también las propias emociones que surgen en respuesta a ella. Este autoexamen constante les permite no solo enfrentarse al conflicto, sino también aprovecharlo como una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal. Escorpio posee una conexión singular con la energía del subconsciente, tanto en términos personales como colectivos. Este vínculo les otorga una percepción casi sobrenatural de los deseos, temores y motivaciones ocultas de quienes los rodean. Cuando pierden la paciencia, esta conexión con el subconsciente les permite responder de manera que no solo aborda la situación inmediata, sino que también tiene un impacto más profundo y duradero en el nivel emocional de las personas involucradas.
Esta habilidad para influir en las corrientes subterráneas de la psique humana es una de las razones por las cuales Escorpio a menudo es visto como un signo transformador, capaz de catalizar cambios significativos incluso en las circunstancias más desafiantes. La relación de Escorpio con la regeneración es fundamental para entender cómo manejan los momentos de tensión. Mientras que otros signos pueden agotarse o desmotivarse después de un conflicto, Escorpio ve cada desafío como una oportunidad para destruir lo que ya no sirve y reconstruir algo más fuerte y auténtico en su lugar. Esta capacidad para reinventarse es una expresión de su conexión con el ciclo natural de la vida, que siempre implica muerte y renacimiento en sus muchas formas. Para Escorpio, incluso la pérdida de paciencia es vista como parte de este proceso cíclico, una chispa que puede encender un nuevo comienzo y abrir caminos que antes parecían inaccesibles. La intensidad emocional de Escorpio no es solo una característica, sino una fuerza motriz que define cómo interactúan con el mundo. En los momentos de mayor tensión, esta intensidad puede parecer abrumadora, pero en realidad es una manifestación de su capacidad para experimentar la vida en toda su profundidad. No temen las emociones intensas ni las situaciones difíciles, de hecho, a menudo las buscan como una forma de probar sus propios límites y expandir su comprensión del mundo. Esta actitud les permite enfrentar el conflicto con una valentía que es tanto emocional como espiritual, utilizando cada experiencia como un escalón hacia una mayor sabiduría y resiliencia. La relación de Escorpio con la verdad es otro aspecto que influye en cómo manejan la pérdida de paciencia. Para ellos, la verdad no es negociable, es un pilar fundamental de sus interacciones y su visión del mundo. Cuando sienten que la verdad ha sido comprometida, ya sea por una mentira, una traición o una falta de autenticidad, su reacción puede ser feroz y directa. Sin embargo, esta intensidad no surge de un deseo de control, sino de un compromiso profundo con la honestidad y la integridad. En los momentos de mayor conflicto, Escorpio a menudo actúa como un catalizador para revelar verdades ocultas, desafiando a los demás a enfrentar lo que tal vez preferirían evitar. La conexión de Escorpio con los arquetipos universales también juega un papel crucial en su manejo de las emociones y los conflictos. Este signo no solo opera en el nivel individual, también encarna energías colectivas que resuenan con temas más amplios de transformación, poder y renacimiento. Cuando pierden la paciencia, a menudo lo hacen de una manera que refleja estas energías arquetípicas, actuando como un espejo de las dinámicas más profundas que están en juego. Este enfoque les permite trascender las limitaciones del ego y operar desde un lugar de mayor conciencia, utilizando incluso los momentos de mayor tensión como una oportunidad para alinear sus acciones con un propósito más elevado. Escorpio también tiene una relación especial con el tiempo. Para ellos, el tiempo no es simplemente una sucesión lineal de eventos, es una red compleja de momentos interconectados que se influyen mutuamente. Esta percepción les permite abordar los conflictos con una perspectiva única, viendo no solo el presente, sino también las posibles ramificaciones futuras de sus acciones. Cuando pierden la paciencia, lo hacen de una manera que está cuidadosamente calibrada para tener el mayor impacto posible, no solo en el momento inmediato, sino también en el curso de los eventos futuros. Esta relación con el tiempo les otorga una ventaja estratégica que les permite actuar con precisión y efectividad, incluso en las situaciones más complicadas. La conexión espiritual de Escorpio también influye en cómo manejan los momentos de tensión. Aunque a menudo se les asocia con lo terrenal y lo emocional, Escorpio tiene una relación profunda con lo trascendental y lo espiritual. Esta conexión les permite ver el conflicto desde una perspectiva más amplia, reconociendo que cada desafío tiene un propósito en el esquema más grande de las cosas. Esta visión espiritual no solo los ayuda a manejar el estrés y la frustración, sino que también les da la fuerza para perseverar y encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, la capacidad de Escorpio para inspirar transformación en los demás es una de sus cualidades más notables. Incluso cuando pierden la paciencia, su intensidad emocional y su compromiso con la autenticidad actúan como un recordatorio para quienes los rodean de la importancia de enfrentar las verdades incómodas y abrazar el cambio. Este impacto transformador no siempre es inmediato ni fácil de aceptar, pero a largo plazo, quienes interactúan con Escorpio a menudo descubren que estas experiencias los han llevado a un lugar de mayor autocomprensión y crecimiento. Esta capacidad para inspirar cambio es quizás el regalo más poderoso de Escorpio, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor conflicto, hay potencial para la evolución y la renovación.